que todas las ecuaciones son de esta forma. AX más un número. Le voy a poner B. Un número. Esta ecuación es una ecuación lineal con una sola variable X. ¿Qué sucede si cuando nosotros hacemos la regresión lineal y determinamos el nivel de correlación entre una variable y otra? ¿Qué sucede si es que esta variable no explica muy bien el modelo? ¿Qué sucede si esa variable de alguna manera necesita otras cosas para poder explicar el modelo? ¿Qué es lo último que nosotros vimos antes de la evaluación? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer para que esta variable se explicara correctamente dentro del modelo? Bueno, la única opción o la única solución para que esto pueda resultar, por ejemplo, si yo quiero determinar cuántos helados se venden, entonces yo podría decir, bueno, esto va a depender de los grados centígrados que hayan. Claro, y puede ser muy bien, y se puede estar muy bien explicado. Pero a lo mejor existen otros factores muy importantes, ¿cierto? A lo mejor puede ser el nivel de ingreso o de renta que tengan las personas. O puede ser el rango etario que tengan también las personas que vivan alrededor de mi negocio. Podrían ser muchas otras cosas que también influyan. Es por eso que hoy día comenzaremos a ver algo que se llama regresión lineal múltiple. Regresión lineal múltiple, ¿qué significa? Significa que ahora nosotros tomaremos dos variables, o pueden ser tres o cuatro, pero haremos los primeros ejercicios con dos variables. Haremos entonces una regresión lineal, tal cual como nosotros lo habíamos hecho con anticipación, pero ahora con dos variables dependientes y una variable independiente, obviamente, además con un número de esta forma, y adicionalmente con el error muestral, que la suma de todos los errores muestrales, en el error poblacional tendríamos 0. Esto es lo que nosotros haremos. Bien, ¿por qué razón haremos esto? Porque normalmente el que una variable se comporte de tal o determinada forma no tan solo depende de una variable dependiente. La demanda no tan solo depende del precio, a lo mejor depende de otros factores. El que yo venda helado no tan solo depende de los grados centígrados, podría ser, ¿cierto? Pero también depende de otros factores. Entonces, teniendo una regresión lineal múltiple, nosotros nos acercamos un poquitito más a que el modelo sea más exacto. Eso es lo que nosotros queremos lograr, que el modelo sea más exacto, que explique de mejor forma la predicción de I, porque al final eso es lo que yo deseo. Deseo predecir esta I. Eso es lo que yo quiero. ¿Bien? Como yo deseo predecir esta I, ya sea cual sea lo que signifique esa Y, ya sea ventas, demanda, oferta, absolutamente cualquier cosa, yo lo que deseo es poder predecirla con mayor exactitud. Y es muy probable que en la explicación de solo una variable, esa variable I no sea tan bien explicada. Por lo tanto, a lo mejor sería bueno yo tomar en consideración una segunda variable. Eso es muy probable. Bien. ¿Se entiende, chiquillo, no? ¿Hacia dónde vamos ahora? Sí, profesor. Excelente. ¿Ya? Hacia allá donde nosotros vamos, entonces, esto es lo que intentaremos realizar. ¿Ya?
Ahora, ¿cómo lo realizaremos? Bueno, aquí necesito que pongamos mucha atención, ¿ya? Porque no es tan fácil. Para poder realizarlo, nosotros lo realizaremos en dos pasos fundamentales. Primero, utilizaremos estas fórmulas. Ya la escribí yo porque me cuesta escribirlo aquí en la pizarra. La escribí en cuaderno y le saqué una foto. ¿Ya? Pero estas son las fórmulas que nosotros utilizaremos, tomando en consideración, obviamente en este caso, que esta es I, esto es A, esto es B, esto es C, ¿cierto? Entonces aquí tenemos I, tenemos A, tenemos B, tenemos, ¿cierto? Bueno, ya. Imaginemos que el Servicio de Impuesto Interno lo que desea hacer es descubrir a los, eh, los que los que no pagan impuestos, ¿cierto? Impuestos descubiertos o dinero, ¿bien? Por lo tanto, tenemos los siguientes datos. Tenemos aquí, por ejemplo, que se ha... Voy a mover para que después alcancemos, ¿ya? Tenemos que, de acuerdo la, a la historia, tenemos los siguientes datos, que si nosotros dedicamos estas horas en auditoría, de servicio puesto interno. Tenemos horas trabajando en el PC, trabajando en computador en línea, buscando. Y adicionalmente tenemos que trabajando de esa forma tenemos estos impuestos descubiertos que no han sido pagados. Obviamente estos números estos están en millones, estos están en cientos y estos están en cientos. ¿Ya? Estos son los impuestos al final en millones que han descubierto. Entonces, si se trabaja más hora o menos hora, se han descubierto esta cantidad de millones pagados. Aquí tenemos entonces un modelo para poder predecir con tres variables. Es un poquitito diferente a lo que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Está con tres variables. Primero, nosotros lo que debemos hacer, lo lógico, es poder identificar cuáles son o cuál es la variable independiente y cuáles son las variables dependientes de este modelo. Eso es lo primero que nosotros deberíamos hacer. Por lo tanto, ¿cuáles son las variables dependientes e independientes? Horas. Es decir, aquí tenemos X, ¿eso te refieres tú? Aquí tenemos Z y esta sería Y. ¿Algo así es? Bueno, el Z viene siendo otra variable nomás, po. Esta es la Z que ocupo aquí, ¿cierto? Saber cuántos números nosotros tenemos. ¿Cuántos datos? Tenemos 10. Bien, entonces, fíjense que aquí vamos a necesitar ciertas cosas, ¿cierto? Primero, necesitamos la sumatoria de I. Ya la puse aquí en una foto porque eh, el símbolo de sumatoria, ¿cierto? Pero para que se entienda, sumatoria de I. ¿Qué más necesitamos aquí saber? Necesitamos la sumatoria de Y, necesitamos la sumatoria de X, necesitamos la sumatoria de Z. Si ustedes se fijan aquí, voy a achicar esto para que quepa todo. Necesitamos N, bueno ya lo tenemos, N son 10. Aquí que necesitaríamos la sumatoria de X por Y. Acá necesitaríamos la sumatoria de X al cuadrado. X al cuadrado, ahí sí. ¿Qué más necesitamos? Sumatoria de X al cuadrado. Necesitamos la sumatoria de X, bueno, ya la tenemos, pero por Z, esa es nueva, ¿cierto? Sumatoria de X por Z.
necesitamos la sumatoria de x, esa ya la tenemos ahí arriba. Sumatoria de x por y, aquí está. Y por z, esa no la tenemos. La sumatoria de y por z. Necesitamos la sumatoria de x por z, ya la tenemos. De z al cuadrado, z elevado a 2. Y la sumatoria de z que está ahí. Bueno, necesitamos toda esa información. ¿Ya? Voy a intentar achicar esto para que quepa por ahí. ¿Ya? Toda esta información es la que nosotros necesitamos sacar. De i, de todos los i. ¿Cierto? Tengo la sumatoria de i. Tengo la sumatoria de x. Está por acá. La sumatoria de z. Es esta. La sumatoria de x por y. Y aquí yo debo ir multiplicando x por y. Y el resultado de todas las multiplicaciones de x por y, sumarlo, y ese número es el que iría aquí. ¿Cierto? X por y. Por lo tanto, la sumatoria de x por y es esto. Profe, Dígame. una consulta. ¿Y cómo vamos a saber cuál es X y cuál es Z o solamente va por orden en que está en el Excel? Porque, No, tú podrías determinar que este es z o el otro x, da exactamente lo mismo, ya, no eso es pasa nada, importante. ya, es indiferente. Es como que tú le digas a una variable, tú vas a hacer x1 o tú vas a hacer x2. El orden, la verdad que da lo mismo, porque al final de cuentas es el beta el que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Entonces tengo la sumatoria de lo x al cuadrado, sería eso. La sumatoria de lo x por z, también tengo que sacarlo. Lo x por z sería esto. Esto no lo dice x por y, ¿o sí? Y este x por z, no me equivoqué. Por z, ahí sí. Correcto. Y por z, y por z, es esto. Y los z al cuadrado. La sumatoria de los z al cuadrado.
Bien, ¿estamos más o menos listos ya o no? ¿O lo espero todavía? Ya, entonces ya que estamos aquí en la pizarra, tenemos esta información nosotros, ¿cierto? Esa es nuestra información. Con esa información entonces nosotros fabricamos estas tres ecuaciones. ¿Ya? Nuestra primera ecuación nos dice la sumatoria de I. ¿Cuánto nos da la sumatoria de I? 272. Va a ser igual a A por la sumatoria de X, es decir, 441A. ¿Bien? Aquí, ahí voy. La sumatoria de I es igual a la sumatoria de X por A, vamos bien, más B por la sumatoria de Z, es decir, 147 por B, más C por N. ¿Cuánto valía N? ¿Recuerdan ustedes? N era 10. 10. 10N. Completen por favor el resto ustedes. La sumatoria de X por Y, vayan haciéndolo en un cuadernito, ¿cierto? Aquí en la pizarra igual a veces se me complica un poquito, pero ahí. Sumatoria de X por Y, que son 12.005. Me dicen si es que me equivoco en algún número, ¿ya? Después es la sumatoria de X al cuadrado por A, 19.461, chuta, número feo, por A, más X por Z, 6.485 B, más C por la sumatoria de X. Esto de arriba era 10C. ¿Ya? Y C por la sumatoria de X, es decir, 441C. Y tenemos otra ecuación más, la última. La sumatoria de Y por Z, 4.013, es igual a X por Z por A, 6.485 por A, Z al cuadrado por B, por lo tanto tengo 2.173 por B, más la sumatoria de Z, 147 por C. Bien. A todos les dio exactamente lo mismo, ¿no? Sí, profesor. Ya, correcto. Excelente. ¿Ya? 441, 19.461, 6.485. ¿Ya? Voy a intentar mover esto, lo voy a dejar al otro lado porque me molestan los números a ese lado, ¿ya? Pero lo voy a dejar la igualdad al otro lado. Es algo psicológico.
Entonces tengo esos números. Esos números. Estas son mis ecuaciones. Con esas ecuaciones ahora yo debo resolver y saber exactamente cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C con estas tres ecuaciones que yo tengo. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Se llama el método Kramer o la regla de Sarrus, ¿ya? Pero con el método Kramer el que nosotros utilizaremos. ¿Qué es lo que nos dice el método Kramer? Primero, todos estos números, y todos estos números, lo que acompañan a C, nosotros debemos escribirlo eh, paralelamente de esta forma, ¿ya? Nosotros hacemos aquí entonces X, Y, Z, ¿bien? Y anotamos exactamente todos los números que nosotros tenemos acompañando a las variables. En el caso de la X, tenemos el 441, acá tenemos el 147, acá tenemos el 10. Bien, de la misma forma, abajo de este tenemos el 19.461, acá tenemos el 648 y acá tenemos el 441. Acá tenemos el 6.485. Acá tenemos el 2.173. Y tenemos el 147. ¿Ya? Una vez que nosotros los hemos anotado todos, repetimos los dos primeros. Bien, repetimos los dos primeros. Es decir, estas dos filas, las dos primeras filas, tenemos que repetirlas hacia abajo. ¿Ya? Exactamente igual. De hecho, lo voy a poner de negro para que se entienda que nosotros lo estamos repitiendo. ¿Cierto? 461, 147, 648, 10 y 441. Este es un 10 por si acaso. Ya. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a buscar nuestro delta S. ¿Ya? Después vamos a ver lo que significa eso. Pero no es cómo se consigue nuestro delta S. Se consigue de la siguiente forma. Primero, lo voy a poner con rojo, nosotros debemos multiplicar estos números. ¿Ya? Estos números. Y el resultado, anotarlo aquí. Después tenemos que multiplicar estos otros números y el resultado ponerlo ya. Bueno, aquí lo tengo un poquito corrido, espérense. Ahí sí. Ahí sí, ¿cierto? Ahí, ese con ese y ese con ese. Profe, ¿Ya? Dígame. es que parece que en el 648 le faltó un 5. Porque esa es la Me faltó sumatoria, sí, antes de empezar a sacar los cálculos. Parece porque aquí no hay un 648. Voy a ver. Sí, la Suma sumatoria 648. de X y Puede ser. Z. Sí.
Le falta un 5 al final. Tienes toda la Ah, razón, toda la razón. Menos mal que me di cuenta. antes de los cálculos, porque si no Sí, después... porque si no estaríamos Mm, mal. Ya. Entonces esa es la sumatoria de X por Y, ¿cierto? De la sumatoria de X por Z, discúlpame. La sumatoria de X por Z. Aquí entonces hay un 5. Muchas gracias, Boris. Ahí, ¿cierto? Sumatoria de X por Z. Y aquí abajo, aquí está correcto. Estaba correcto ahí. Ya, entonces este es 485, 485. Correcto. Muy bien. Entonces hay que multiplicar estos tres números, por favor, y me van diciendo los resultados. Nosotros lo anotamos allí. ¿Estamos o no? dan números gigantes. Sí, ¿cierto? Mm. Bueno, para que no sean números tan gigantes, vámonos a Excel, po, ¿cierto? Para no tener que anotarlo y que sean números tan gigantes. Ya, correcto. Bueno, ¿me podría echar una mano? Me los dicta otra vez y lo anoto aquí en Excel. Entonces aquí tenemos, parece que era, Partimos con el 441. Bueno, X y Z. ya, Ya de X. 41. Sí, 441. Hacia abajo 19.461 y 6.485. En Y tenemos 147. Acá copiar el tiro. Ya, 147, 6.485
Y 2173. Z. Y en Z tenemos 10, 441 y 147. Eso es. Muy bien. Ahí entonces tenemos estos números, ya. Entonces, para encontrar nuestro delta S, voy a poner DS, ¿ya? Nuestro delta S es igual a la multiplicación entre 441 y 147, ¿ya? Y ahí me da ese número, algo así, ¿no? Algo así daba, 420 millones, a grande. Sí, profe, póngale 10 más de su... Discúlpame, al tiro lo hago. Por ahí mejor. Sí, gracias. Ya, entonces, para que se note, estoy multiplicando estos números, después estoy multiplicando estos otros números, y después estoy multiplicando estos otros números, ¿cierto? Entonces, este es el resultado amarillo, digamos, para que se entienda, ¿ya? Acá voy a poner el resultado verde y acá voy a poner el resultado celeste. Ya, por ahí. Bien, entonces multiplico estos números. Multiplico acá los celestes. Bien. Y entonces, la suma de todos estos números le debo restar la multiplicación de los siguientes. Voy a borrar ahora estos colores para que no nos confundamos. Ya tenemos esos resultados. Ahora lo que debo hacer es multiplicar en orden inverso. Es decir, este por ese por ese. Ese por ese por ese. De otro color. ¿Ya? Ese por ese. También de otro color. Bien, eso es lo que debo hacer ahora. La suma de todos esos números le debo restar el resultado ya del otro número. Lo voy a poner aquí abajo. Entonces 10 por eso, por esto. Aquí hay que ir siguiendo lo que yo estoy haciendo, por favor, para que no nos perdamos. Intenté con eso, ¿cierto? Tenemos esto, por eso, por eso. Entonces, sumo estos números. ¿Ya? Y a esos números les debo restar esta otra suma. Bien. Por lo tanto, el resultado de S es igual a eso menos este número. Este es el resultado. ¿Ya? 1508. 1508 es DS. ¿Ya? Esto es algo muy importante. Lo voy a dejar aquí. Listo. Ahí. Ahora tenemos que descubrir otro factor. Tenemos que descubrir ahora cuánto vale dx. Bien. La verdad que es delta x, pero como no puedo hacer el triangulito, le pongo la d. Ya, pero es delta,
este triangulito, ¿cierto? Delta X. ¿Cómo se encuentra delta X? ¿Ya? Yo debo ahora modificar, aquí donde tengo la X, modifico estos valores y pongo los valores, ¿cierto? Los valores numéricos. ¿Cuáles son los valores numéricos? Profesor, Dígame. ¿cómo sacó el 1508? Que ahí me perdí. Ya, correcto. ¿Recuerdas que yo multipliqué primero? Dame un segundito. Formas. Primero multipliqué hacia allá, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Que fueron los resultados amarillo, verde y sumé todos esos resultados y me dio este número. ¿Bien? Lo segundo que hice, multipliqué hacia el otro sentido. De esta forma, multipliqué 10 por el azul, el rosado y el celeste. Y me dio este resultado. El primero menos el segundo me dio 1508. Ya, ok, ya, ahora sí, profesor. ¿Está bien o no? Sí, profe, gracias. Ya, muy bien. El primero menos el segundo me dio 1508. Ahora, aquí es algo muy importante. Yo ahora voy a borrar los X y voy a anotar entonces los números. Los números de mi recta. No la tengo aquí. ¿Ya? Pero los números son los que yo tenía, los voy a ir a ver en mi... ¿ya? Que son el 272, 12.005 y 4013, ¿cierto? Entonces, 272, 12.005 y 4013. ¿Está correcto, no? Y 4013. Está correcto. ¿Ya? Muy bien. Esos son nuestros valores. Voy a sacarle los colores por ahora, ¿ya? Esos son nuestros valores. A diferencia de antes, nosotros antes, las dos, voy a centrar esto, ¿ya? Anteriormente, como teníamos que rellenar para que nos faltara las últimas dos, repetíamos los dos primeros, ¿ya? Ahora va a ser diferente. Ahora, para sacar el delta X, nosotros vamos a rellenar, pero hacia la derecha. No hacia abajo como lo hacíamos antes, sino que ahora es hacia la derecha. Por lo tanto, vamos a repetir estos valores que nosotros tenemos acá, los repetimos nuevamente hacia la derecha. ¿Ya? Los dos primeros de la izquierda los repetimos a la derecha. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo ahora. Bien. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es ir multiplicando cruzado. ¿Ya? Multiplicamos cruzado. Entonces, multiplicamos estos números. Ya me canso poniéndole color, pero para que el del medio lo va a dejar sin color no. ¿Ya? Entonces el azul, el celeste y el rosado. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que antes. Entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar el azul. Bien. Acá vamos a multiplicar el blanco. Y aquí vamos a multiplicar el rosado. Y tenemos que sumarlo, nos da eso. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, inverso, en el otro sentido. Bien, exactamente lo mismo, pero de forma inversa. ¿Ya? Voy a borrar estos colores. Pongo esos colores para que no nos confundamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, primero
tengo, está muy oscuro eso. Eso, después el blanco, ¿cierto? Y después el verde. Ahí. ¿Ya? Entonces primero voy a multiplicar el celeste, después el blanco, y después el verde. Y también lo sumo y hago exactamente lo mismo que antes, ¿cierto? Para buscar el dx, simplemente resto, ¿cierto? El primero menos el segundo. Y me da 850. ¿Ya? Me da 850. Ya tengo el delta x. Vamos todos a la par, ¿o no? ¿Alguien va teniendo duda? Que la vaya haciendo al tiro, porfa. Ahora entonces vamos a buscar el delta i. Delta i. Y después el delta z. Y con ese nosotros terminamos. ¿Ya? Entonces pasa algo muy similar. Voy a borrar estos números. Voy a quitar estos colores para que no nos confundamos. ¿Ya? Tenemos que volver a poner el x. Perdón. Tenemos que volver a poner el x aquí donde correspondía. Y como estamos buscando el delta i, aquí donde está el i, tenemos que anotar entonces ahora los números. ¿Ya? De esa forma tenemos que hacer. Entonces lo voy a trasladar. Esto es lo que va a estar aquí ahora, ¿cierto? Y acá va a estar la x nuevamente. Bien, ¿cuáles eran los datos de la x? Voy a ver en la pizarra los tenía. 441, 19.461, 6.485. Y al igual que antes, vamos a repetir los dos primeros hacia abajo. Bien. Y tenemos que hacer algo muy similar, tenemos que ir multiplicando cruzado nuevamente. ¿Ya? Por lo tanto lo voy a poner con colores para que no nos confundamos. ¿Ya? El verde, después el blanco, bien, después el calipso, parece que es color. Entonces multipliquemos cruzado. Tenemos 441 por 12.005 por 147. Ahora los blancos por 10. Y ahora los calipsos por 272 por 441. Bien. Ahora tenemos que hacer algo muy similar. Voy a quitar los colores para que no nos confundamos y tenemos que multiplicar en el otro sentido. Bien, en el otro sentido. Por lo tanto, voy a ponerlos con colores también. Ahí va el calipso, ¿cierto? Y el verde. De esa forma. Entonces multiplicamos 10 por 6.485. Multiplicamos los blancos, ¿cierto? Y multiplicamos los calipsos, los celestes. Bien, para descubrir el delta i hacemos exactamente lo mismo, el primero menos el segundo.
nos da 1658. ¿Ya? ¿Cómo van? ¿Cómo bien o no? El delta Z, algo muy similar también, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, voy a quitar aquí el color. Esto va a ir aquí en el delta Z y tenemos que volver a escribir la I. ¿Ya? La I era 147 6485 y 2173. Bien, y al igual que la vez anterior, lo vamos a repetir los dos primeros, pero ahora hacia, ¿cierto?, la derecha, de esta manera. Bien. Por lo tanto, tenemos que multiplicar cruzado nuevamente. Celeste, blanco y verde, ¿cierto? Voy a multiplicar. Entonces, celeste, bien, ahora blanco, ahora verde. Bien, es un resultado bastante grande. Y ahora tenemos que multiplicar en el otro sentido, ¿ya? Ahí está verde. Ahí está calipso, ¿cierto? Entonces multiplicamos 272, 6485, 6485, 441, 12000 y 2000. Y multiplicamos ahora los verdes. ¿Ya? Y delta Z nos da entonces menos 34.000, nos da menos 20.840. Bien. ¿Cómo van? Hasta aquí. Muy bien. Parece que vamos bien. Lo que voy a hacer ahora, voy a tomar estos valores, me los voy a llevar más abajo, ya que para que voy a copiarlo y los voy a pegar aquí. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos esto. El X, ¿ya? El Y y la Z va a ser igual a lo siguiente. El X va a ser igual a delta X dividido por delta S. El Y va a ser igual a delta Y dividido por delta S. Y el Z va a ser igual a delta Z dividido por delta S. De esa forma nosotros vamos a sacar los valores que nosotros necesitamos dentro de nuestra función. Entonces vamos a sacar X primero. Bien. X va a ser igual a ¿qué? A delta X dividido por delta S. La Y va a ser igual a delta Y dividido por delta S. Y la Z
va a ser igual a delta z dividido por delta s. ¿Cuál es la gracia de esto? Ya tenemos nuestra función. Acabamos de tener nuestra función. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que ya tenemos nuestra función? ¿Ya? Significa que ahora nosotros tenemos los delta, tenemos los beta, ¿cierto? Ya tenemos los beta. Bien. Recuerden que nuestra función era... Oh, me fui a la pizarra, espérense un segundito, vuelvo al tiro, ahí. ¿Ya? Nuestra función es y es igual, ¿ya? A este número 0,56 por x, ¿ya? Esos son los betas de nuestra función, ¿se entiende? Son los betas de nuestra función. Pero antes de escribirlo, ¿pudieron llegar a estos mismos números o les dio diferente? Eso quiero saber. A mí me dio diferente. Ya, La Y y la Z. ya revisémoslo. La Y y la Z. ¿Y delta Y te dio igual o no? Sí, sí. Bueno, en Y me dio 1,95 y usted tiene 1,09. Y en Z me da menos 12,56. ¿Habré puesto algún número diferente que tú? No lo sé. Veamos. 441. Profe, 19. yo lo saqué recién y me dio lo mismo que usted, X y Z. Ah, excelente. Bueno. Ya, a lo mejor alguna multiplicación por ahí pudo haber, a veces marcamos mal hacia el lado, ¿ya? Y eso es muy normal. Ya, pero aquí nos da entonces X, Y y Z. Voy a copiar esto y lo voy a llevar a la pizarra. ¿Ya, chiquillos? Voy a la pizarra entonces. Hemos vuelto aquí, ¿cierto? Con estos resultados que nos habían dado al otro lado, que yo los traje aquí, los copié. ¿Ya? Bueno, yo les puse esas nomenclaturas, podría haber sido A, B, C, ¿ya? A, B, C, también podría haber sido, ¿cierto? ¿Ya? Como A, B, C, ¿cierto? Yo le puse X, Y y Z, pero podría haber sido A, B, C, ¿ya? Exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo ya tengo mi función. Tengo mi función. ¿Cuál es mi función? Mi función es igual a 0,56. No lo voy a anotar todo, pero debiese ser todos los números. Ese número, ¿cierto? X más 1,099. Habíamos puesto la otra variable como z, parece. Menos 13,819. ¿Ya? Aquí es importante, chiquillo, al igual que en la correlación anterior, anotar todos los decimales. ¿Ya? Yo estoy anotando así para que se entienda. Tenemos entonces nuestra ecuación. Nuestra ecuación lineal, pero con variables múltiples. La tenemos lista. Y de esta forma nosotros podríamos predecir entonces recién con dos variables, ¿cierto? Cómo se comporta, me parece, del servicio de impuesto interno, ¿cierto? Me parece que ese era el ejercicio. ¿Ya? Tenemos aquí entonces nuestra ecuación.
La acabamos de obtener. ¿Cómo la encontraron? ¿Les gustó, cierto? Lo pasamos bien, yo creo. Se parece un poco a la materia de matrices que estamos viendo en econometría. Correcto, es Optimización, matriz. perdón. Optimización. Es matriz, son matrices. Son matrices. Y el método que utilizamos es el método de matrices. Es tal cual, po. No, no es que se parezca, es lo mismo. ¿Cierto? Bueno, se parece un poco porque no tiene un, un significado económico, ¿cierto? Pero es exactamente lo mismo, ¿ya? Como ustedes pueden aquí evidenciarlo, nosotros logramos obtener entonces nuestra ecuación. ¿Para qué necesitamos saber esta ecuación? Bueno, para poder predecir lo que nosotros teníamos, ¿cierto? Voy a nuevamente al Excel, aquí aparece, ¿ya? ¿Ya? Nosotros teníamos este ejercicio en el cual nosotros queríamos saber cuántos millones, ojo que el número son millones, ¿cierto? ¿Cuántos millones el Servicio de Impuestos Internos puede descubrir, ¿cierto? Que de evasión. ¿Cuántos millones de evasión? Dependiendo de cuántas horas en el PC le destina o cuántas horas en auditoría. Este era X, este era Y y este era Z, ¿cierto? De acuerdo a eso, entonces, yo puedo eh, predecir, po. Ahora yo puedo predecir teniendo estos valores, ¿cierto? Yo puedo predecir que, por ejemplo, si yo ingresara aquí horas en PC, y acá pongo horas, ¿cuál era el otro variable? Auditoría. Auditoría. Con esos dos valores, yo puedo predecir millones, ¿cierto? Entonces yo podría decir que horas en auditoría, que era X, lo multiplico por esto, más la hora en PC, lo multiplico por esto, menos Z, que es un número. Por lo tanto, yo podría decir, ok, ¿cuántas horas? Pongamos un ejemplo de los que ya existen. 43 horas y 15. En auditoría, 43 horas y 15 horas en PC. Bueno, yo puedo descubrir 54 millones. Obviamente va a existir un error muestral, ¿cierto? 54,54 millones, ¿cierto? O lo puse al revés. Hora auditoría era X, 33. Sí, está correcto, ¿cierto? Y horas PC eran 15, ¿ya? Entonces, yo puedo predecir cuántos millones voy a encontrar con esa cantidad, ¿cierto? Como la primera opción que eran 3415, impuestos no pagados. Entonces yo puedo predecir y pasa exactamente lo mismo que lo que nosotros habíamos visto antes, pero existe una gran diferencia, porque aquí entonces tenemos dos variables. Tenemos dos variables que a nosotros implican el resultado de una variable que es dependiente, ¿ya? Bueno, yo puse estas variables, pero podríamos estar hablando, sí, ya que estamos en econometría, ¿cierto?, de variables económicas. Por lo tanto, podríamos decir el ingreso per cápita, la tasa de desempleo, el precio, los grados centígrados, como le estoy diciendo yo, para poder tener la venta de helados. Todo eso influye. Y en un modelo econométrico, es muy poco probable que solamente influya una variable en esta ecuación, sino que también influyen varias variables, ¿ya?
Oh, por lo visto, parece que terminamos hace rato, chiquillos. ¿Qué tal tuvo la clase hoy día? ¿Les gustó?